Saludo esta mañana al doctor Adrián Murillo, él es cirujano general, experto en cirugía oncológica y laparoscópica también. Muy buenos días, doctor Murillo, y le agradezco nuevamente que nos dé esta entrevista. Ahora vamos a hablar de apendicitis aguda. Sí, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y yo creo que es un tema bastante relevante, importante, porque es una de las causas más frecuentes por las cuales acude una persona con dolor abdominal a urgencias. Y creo Definitivamente. sí, y es un diagnóstico que muchas personas, e inclusive algunas veces, puede ser pasado por alto en sus etapas iniciales por un médico y puede llegar a ser tan grave que pues puede generar peritonitis, que ya yo Claro. creo que todos conocemos algún familiar o algún amigo que tuvo peritonitis y fue operado de urgencias y A ver, bueno, doctor, yo quiero empezar preguntándole, ¿dónde se encuentra ubicado el apéndice? ok, el apéndice está ubicado en la parte inferior derecha del abdomen, justo, digamos, o muy cerca de los huesitos que nos palpamos en la cadera del lado derecho, Ujú. más o menos por esa situación. La cosa con el apéndice es que cuando se empieza a inflamar, y se inflama por diferentes motivos, pero bueno, cuando se empieza a inflamar es cuando empieza el cuadro de la apendicitis, y el Ujú. dolor inicialmente, como bien dijeron en la introducción, es alrededor del ombligo. Y esto es medio engañoso, porque el dolor entonces empieza alrededor del ombligo, es un dolor un poco vago, es decir, no es un dolor en realidad que sea alarmante, es como una incomodidad, muchas personas piensan que es como Una una molestia. indigestión. Exactamente, pero la característica importante es que este dolor va en aumento y después de aproximadamente, bueno, un tiempo variable, se localiza a la parte inferior derecha del abdomen. Y es ahí cuando empieza para nosotros como médicos a llamar la atención. El dolor sigue aumentando, no es un dolor que suele quitarse de forma espontánea, a diferencia de otros dolores o algún cólico intestinal. Su característica es que es progresivo y constante. Y cuando ya está localizado en la parte inferior derecha del abdomen el dolor, generalmente se exacerba o empeora cuando Ujú. nosotros hacemos movimientos bruscos. Es decir, cuando bajamos escaleras, por ejemplo, o Claro, cuando... levantamos la pierna. Exactamente, cuando hacemos ese tipo de movimientos bruscos, ya el apéndice lo que está haciendo es irritando una capita que tenemos adentro del abdomen que se llama peritoneo, y esa irritación pues se manifiesta con esa intensidad cuando nos movemos. Inclusive característicamente el paciente está en urgencias y nos dice, ay, viera que venía en el carro, doctor, y en los baches me dolía más. Sí. Entonces ya son hallazgos que son bastante específicos para el diagnóstico. Sin ¿Las embargo, náuseas y el vómito también pueden ser síntomas que acompañen este sí, cuadro? definitivamente. Es un diagnóstico que incluye muchos síntomas y en realidad existe un grado de presentación, digamos, muy variable. Pero náusea, vómito, puede haber fiebre, puede haber diarrea y todo esto puede acompañar el cuadro, definitivamente. Bien, y bueno, pues como usted mencionaba, hay que atenderlo a tiempo. Una apendicitis aguda debe de ser atendida porque si no puede terminar en una emergencia peor, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede Exactamente. suceder? Entonces, te comento un poco, mira, el apéndice empieza a inflamarse y esa inflamación va a continuar y va a ser progresiva hasta un punto donde el pequeño pedacito de intestino, la víscera, se revienta y se perfora. Uy. Y entonces, cuando se perfora, ya genera una contaminación de toda la cavidad abdominal por dentro y esa Ujú. contaminación se llama peritonitis generalizada. Y entonces ya el cuadro cambia mucho porque cuando nosotros operamos a los pacientes que tienen apendicitis y sobre todo pacientes que están en las primeras 24 horas del cuadro, pues es una cirugía bastante limpia donde lo que encontramos es ese muñoncito, que es como el dedo pequeño de la mano, Es lo como una encontramos, tripita, ¿no? es como una trepita, pero es un saquito ciego. Si mi mano fuera el colon, sería como una cita ciega que protruye al final de él. Entonces, cuando llevan menos de 24, 48 horas, lo que encontramos es que esa cita está inflamada, Ujú. está un poco indurada, pero pues no está reventada. Entonces la cirugía se vuelve muy sencilla, es un procedimiento rápido, como unos 30 minutos, y el pronóstico es muy, muy bueno, porque no hay contaminación prácticamente de la cavidad abdominal. En cambio, cuando ya se perfora y hay material purulento por toda la cavidad abdominal, pues ya Peligrosísimo.
el pronóstico cambia mucho, porque entonces hay mucha contaminación y hay veces, como en un 5% de los pacientes, por más que se hacen lavados, por más que se dan antibióticos muy fuertes, esos pacientes pueden volver inclusive a generar colecciones de pus dentro del abdomen. Uy. Se vuelve un reto en realidad quirúrgico, pues estarlos manejando, y aparte muchas veces pues presentan otras manifestaciones. Mencionamos la fiebre, la náusea, el vómito, que puede llegar a un grado de tener pues una falla orgánica, es decir, el riñón se puede dejar de funcionar Uy, no. por alteraciones que genera el cuadro infeccioso que acompaña esto. Y Ahora, aquí lo importante, perdón, te voy a mencionar porque es algo muy importante. Cuando las personas presenten dolor abdominal, lo que es muy importante es que no tomen analgésicos. O sea, todo lo que es diclofenaco, el paracetamol, el ketorolaco, estos analgésicos lo que pueden hacer es enmascarar el cuadro. ¿Y esto qué significa? Que me lo tomo, el dolor se me quita un poco y yo digo, no creo que fue nada, y me sigo con mis actividades y el cuadro sigue progresando a pesar de que yo me siento un poco mejor. Entonces, lo ideal cuando hay dolor abdominal es tomar un antiespasmódico, que sería, yo creo que lo más sencillo, una buscapina. Entonces, esto no va a enmascarar el dolor, simplemente si es un cólico por otra cosa, me lo va a aminorar, pero si es apendicitis, va a permitir que las manifestaciones clínicas pues tomen su curso y que entonces en un momento dado yo sí tenga dolor y digo, tengo que ir a consultar a un médico porque ya esto es intenso, ¿no? Claro. Entonces, eso es ahí relevante, no dejar transcurrir mucho tiempo. Exactamente. Y explícanos un poquito, ¿qué función tiene el apéndice? Es un órgano vestigial, es decir, en realidad se cree que cuando éramos más, hace muchos años, que su función era ahí un poco particular. Ahorita se cree más bien que es un órgano linfoide que tiene tejido que son, digamos, ayuda con la inmunidad del cuerpo y ayuda a mantener el sistema inmune intestinal bien. Y es bastante importante en niños, y en adultos pues ya no hay gran repercusión cuando se retira. ¿No hay repercusión? Esa era mi otra duda. No, en realidad, inclusive en los niños y en los adultos, pues la repercusión es prácticamente nula. Es decir, lo quitamos y la persona pues vuelve a su vida normal, dieta normal muy rápidamente. Digamos que no es pues una parte que funcione o que se necesite de alguna manera, ¿no? Que su función sea fundamental dentro del organismo, sobre todo del aparato digestivo, ¿no? Exactamente. Y lo importante es eso, o sea, yo creo que si para los que están escuchando, el mensaje que me gustaría que se llevaran es, si hay dolor abdominal, solo tomen un antiespasmódico, no tomen analgésicos, y sobre todo acudir tempranamente al médico. Si el dolor no cede, hay que ir a un médico para que haga una valoración, porque muchas veces nos podemos quedar en que, es que mi vecino me dijo que esto, y en realidad la apendicitis como tal requiere una persona que tenga experiencia valorando dolor abdominal. Claro. Inclusive en algunas personas expertas, yo veo mucho este cuadro, y de repente no falta el caso que no cumple con criterios clínicos, que es lo que uno espera encontrar, pero entonces ahí nosotros nos hacemos pues uso de otras tecnologías como la tomografía, sobre todo, que es un excelente estudio de imagen donde aumenta, digamos, la posibilidad de captar ese cuadro incipiente y pues atenderlo oportunamente. Eso es fundamental, atenderlo oportunamente. La apendicitis es una causa muy común de cirugía de emergencia, como usted bien mencionó, pero ¿se puede prevenir? No se puede prevenir, es algo bastante fortuito que sucede en la vida y bueno. Pues, le puede suceder a cualquier persona. Puede suceder a cualquier persona, exactamente, y a cualquier edad y en cualquier momento. Es algo así tan fortuito y bueno, en realidad uno pensaría, bueno, ¿y por qué no lo operan para prevenirlo? Pero no es algo que se recomienda. O sea, se recomienda operar si el cuadro ya está presente y si hay dolor, pero hacer una apendicectomía profiláctica pues no está recomendado, porque los riesgos quirúrgicos podrían ser mayores que el tratamiento de una apéndice que no está inflamada. ¿Se manifiesta más en los niños o en los adultos la apendicitis aguda? Más o menos similar. O sea, la posibilidad de que pase es muy similar entre niños y en adultos. Y en niños, pues la dificultad es cuando son niños más pequeños, que es un poco menos frecuente, pero pues que no nos pueden detallar
cuáles son los síntomas que están presentando. Entonces ahí se vuelve un poco más difícil hacer el diagnóstico por las dificultades con el interrogatorio y todo. Y bueno, también en los niños, al no poder usar tomografías de una forma tan libre por la exposición a radiación, pues hay que hacer uso de otros estudios de imagen como el ultrasonido. Por supuesto. Y bueno, pues hay que tener cuidados, ¿no? Ciertos cuidados, obviamente, después de que a uno le extirpan el apéndice, sobre todo en la alimentación, ¿no? Mira, no tanto, o sea, la cirugía o la elección quirúrgica hoy por hoy es por vía laparoscópica y esto significa que son poco invasiva. Muy poco invasiva, exactamente, son 2 o 3 incisiones pequeñas, una a través del ombligo generalmente o muy cerca del ombligo, y otras 2 incisiones muy pequeñitas que ya varía un poco la posición de los instrumentos, pero bueno, este tipo de cirugías lo que permite es una estancia hospitalaria corta cuando el cuadro lo permite, es decir, si la persona se atiende a tiempo, generalmente el paciente se puede dar de alta 24 horas después de ser operado. Cuando ya son cuadros más avanzados con peritonitis, generalmente van a tener que estar unos 5 o 6 días en el hospital para recibir antibióticos y para vigilar su estado de recuperación. Pero bueno, cuando el cuadro es más incipiente, la persona sale del hospital a las 24 horas y los cuidados son bastante sencillos. O sea, puede resumir actividades como caminar, como subir y bajar escaleras. Actividad física se recomienda un poco de restricción porque el hacer esfuerzos en este momento que está cicatrizando la pared abdominal No es puede recomendable. conllevar a unas hernias, exactamente. Entonces se recomienda que mantengan un poco de reposo de actividad física intensa por unas 4 semanas y la alimentación para la semana ya puede ser normal. De forma inicial sí se recomienda una dieta blanda, digamos, que es algo saludable, por así decirlo, sin muchas grasas, de fácil digestión, pero no es tanto porque no lo toleremos, simplemente es porque si en ese periodo postoperatorio inmediato el paciente, no sé, se come unas carnitas, una garnacha, y de repente empieza con dolor abdominal y con diarrea, pues todos empiezan a correr porque uno piensa que puede estar relacionado con la cirugía, ¿no? Sí, Entonces, no. recomienda que se porten bien los pacientes una semana después de la cirugía y después ya pueden retomar su alimentación habitual. Bien, doctor Murillo, le agradezco mucho que haya conversado con nosotros y nos haya despejado todas las dudas que teníamos en torno a la apendicitis aguda. Y bueno, pues como usted bien menciona, hay que atenderla a tiempo. No hay que dejar pasar tiempo, es fundamental. Exactamente, sí, por favor quédense con esa idea. Dolor abdominal, no se automediquen, mejor vayan con un médico oportunamente para recibir una valoración y la atención necesaria. Le agradezco mucho. Que tenga muy buen día.